Saludos. Lo siguiente es un mensaje o sermón predicado por el hermano pastor David Killing en junio de 2022. Esta en realidad es la traducción o interpretación. El mensaje se llama Contendiendo por la Fe. Oramos y esperamos que el mensaje sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje ya traducido. Lo siguiente. Muy bien, quiero saludarles en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo esta mañana. Es una bendición estar con ustedes. Vamos al Señor en oración. Padre, venimos ante ti esta mañana y te agradecemos, Dios nuestro, por tu bondad, tu misericordia. Señor, gracias que podemos volver a ti, Señor, y que podemos ir a ti con nuestras cargas. Gracias, Señor, por toda tu bondad y todo lo que haces por nosotros. Gracias por Jesucristo, por lo que Él ha hecho por nosotros, Señor. Ayúdanos a estar asombrados en tu presencia, Señor. Y pedimos esta mañana que nos llenes de tu Espíritu Santo, que nos conceda sabiduría y que nos ayudes a serte fieles. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ha sido una bendición ya estar aquí esta mañana, juntos conviviendo con los cantos y todo lo que ha sucedido. Vamos a abrir, por favor, nuestras Biblias en la carta de Judas. La carta de Judas. Voy a empezar a leer desde el primer versículo. El libro de Judas o la carta de Judas. Dice así: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hasta ahí voy a leer. Y esta mañana quiero hablar un poco acerca de la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una de las cosas, ¿verdad?, que aquí hemos enfatizado desde el principio. Afuera tenemos un letrero que dice: contendiendo ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Nuestra meta aquí como iglesia, o una de nuestras metas, ha sido esas, ¿verdad? Que conforme tratamos de vivir nuestras vidas como cuerpo cristiano, como iglesia, de la cual formamos parte, y también como iglesia universal de Dios, ¿verdad? La palabra católico es lo que significa la iglesia universal. Actualmente pensamos en la iglesia católica, ¿verdad? Pero no necesariamente es la iglesia católica romana, no. La iglesia original se llamaba iglesia católica en el sentido de universal, de universalidad, en el sentido de que se expandió, se esparció por todo el mundo conocido y aceptaba a todo aquel que tuviera esta fe, ¿verdad?, sin importar su raza o su lugar o su contexto, y lo que tenían al comienzo, ¿verdad?, esta fe. Es una de las diferencias el día de hoy. El día de hoy hay más de no sé cuántas, 30,000 denominaciones, todos están divididos en sus propios campos. No aceptamos a tal grupo, o a tal grupo sí lo aceptamos, y nos hemos alejado de la universalidad de la iglesia. Hay un solo cuerpo, dice la Biblia,
Y a menudo olvidamos eso. Esta semana alguien me hizo una pregunta, ¿verdad? Me dijo, bueno, ¿y por qué no son parte de tal grupo? ¿Verdad? Y yo le llamé por teléfono a esta persona, llevo muchos años de conocerlo, y él habló conmigo, yo hablé con él, platicamos, y traté de compartir con él, ¿verdad?, que nuestro propósito y nuestra meta desde un principio aquí siempre ha sido formar parte de la Iglesia Universal. Y le dije, te daríamos la bienvenida a ti, te daríamos la bienvenida a tu grupo, de hecho le daríamos la bienvenida a cualquier persona que esté contendiendo por la fe. Y no estoy hablando de contender por la fe, no necesariamente estoy hablando de tener el mismo conjunto de doctrinas, ¿verdad? Hay cosas que pueden variar, pero contender por la fe. Y esa fe simplemente es seguir a Cristo. La fe está centrada en Jesucristo, en lo que Él nos enseñó acerca de cómo vivir, ¿verdad? Y en eso consiste la fe, de eso se trata la fe, ¿verdad? Podemos tener diferentes ideas, pero si creemos en Jesucristo, si creemos lo que Él enseñó y allí está puesta nuestra fe, ¿verdad? Y como he dicho siempre, la fe es nuestra respuesta a lo que Dios pide en nuestra vida, ¿verdad? La fe no solo es creer fuertemente algo, ¿verdad? O una serie de reglas o de hechos históricos o de dogmas o doctrinas. La fe verdadera es cuando de corazón y voluntariamente respondemos a lo que Dios pide de nuestra vida. Se necesita fe, ¿verdad? Es muy fácil decir amén, decir que sí a un credo o a un conjunto de dogmas, de doctrinas o incluso de leyes o de reglas, pero de verdad, de manera personal e individual, voluntaria y deliberada, responder a lo que Dios pide de nosotros, eso es lo que es la fe, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Quiero leer unos versículos aquí, después voy a saltar. Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. En algunos lugares a este hombre se le llama el joven rico, y era un gobernante, supuestamente, no sé qué posición tenía, no sabemos de dónde provenían sus riquezas, pero tenía una pregunta seria e importante que muchas personas han tenido y tienen, ¿verdad? Vino con Jesús, seguramente escuchó de Jesús, de sus milagros, de sus mensajes, y él dijo, bueno, yo creo que este hombre sí es el Mesías, sí es el Salvador, o al menos es un profeta, ¿verdad?, que anda en la comunidad, está siendo respetado. Y entonces este hombre, que a su vez también era respetado, que tenía algún tipo de cargo en el gobierno, que tenía bastantes posesiones y dinero, ¿verdad? Y que pues tenía quizás hasta cierta fama, viene, ¿verdad? Escucha de Jesús y entonces se humilla lo suficiente como para ir a buscar a Jesús. Incluso dicen otros pasajes que hincó la rodilla, o sea, se hincó frente a Jesús, se humilló lo suficientemente para hincarse ante Jesús y lanza la pregunta, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Hay muchas personas que ni siquiera están interesadas en saber la respuesta a esa pregunta, no quieren tener conexión con Dios, ¿verdad? No les importa ni su salvación. Sin embargo, este hombre sí vino, ¿verdad? Y el Señor le contesta, ¿por qué me preguntas esto, verdad? En otra versión, en la versión que está leyendo el hermano David, dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Jesús está tratando de llevar a este hombre a un punto, ¿verdad? Y le hace algunas preguntas para que él reflexione también
acerca de que Jesús sí es quien dice ser, ¿verdad? Y es hombre y Dios hecho carne. Y luego le dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? En otras palabras, este era un hombre que no solo era exitoso, rico y gobernante, también era un hombre bueno. Él guardaba las reglas, él guardaba las leyes, él era obediente, ¿verdad? Y Jesús no lo desmiente, no le dice, ay, qué mentiroso eres, ¿verdad? Jesús no desafía su moral y su obediencia de este varón. Cuando él dice, todo esto lo he guardado, Jesús está de acuerdo, ¿verdad? Y hoy en día hay muchas personas que podrían o podríamos responder igual que este joven rico, ¿verdad? Señor, mira, he guardado todo esto, he hecho todo esto. Pero Jesús quiere llevarlo a un punto, ¿verdad? No solamente que se trata de guardar un conjunto de reglas y aferrarse a esas leyes, sino de qué se trata, ¿verdad? Sí las ha guardado. Y es interesante porque a pesar de que era tan obediente, sigue teniendo la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna, verdad? ¿Por qué? El día de hoy, ¿verdad? Hablando acerca del evangelio moderno, de lo que sucede el día de hoy en muchas congregaciones, si este joven rico o si una persona famosa, ¿verdad?, que tiene el mundo en la mano, asistiera a un servicio religioso en alguna congregación, y lo hemos visto, ¿verdad? Y llega y predican un mensaje y después hacen un llamado al altar, la gente viene al frente y algunos han preguntado, ¿verdad? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? En diferentes lugares tienen diferentes situaciones, pero la gente a veces sí llega a un punto donde dice, bueno, personalmente dice, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Cómo ser salvo, verdad? ¿Y qué les decimos? No sé cuántas veces la gente nos ha preguntado eso, ¿verdad? Y entonces, cuando la gente nos pregunta eso, como que nos quiere arrinconar para descubrir cuál es nuestra fórmula, y esperarían que contestáramos, ¿verdad? Bueno, primero pues tienes que confesar que eres pecador, y después de eso, pues reconoce que Jesucristo murió por ti, ¿verdad? Es lo que la mayoría contesta, y pídele que entre a tu corazón. Me lo han dicho muchas veces desde que nací, desde que yo crecí haciendo esta pregunta, y crecí con estas respuestas. Y las personas me han hecho la misma pregunta, ¿verdad? ¿Cómo ser salvo, verdad? Y si no contestamos así como ellos, si no contestamos de esa manera, de inmediato nos tildan de herejes, ¿verdad? Porque no tenemos esos pasos de esa fórmula exactamente, ¿verdad? Pero vamos a ver qué contestó el maestro. Porque el maestro es el que dicta las órdenes y el modelo, no la teología moderna. ¿Qué contestó el maestro cuando el joven le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud? ¿Qué más me falta, verdad? ¿Qué más me falta? Verso 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. ¿Verdad? Bueno, hay personas que aún pueden ir tan lejos como para vender todo y decir, bueno, ya completé este paso, ¿verdad? Ya completé este paso. Pero no se trata de eso, no se trata de ese mandamiento en específico, no se trata de un conjunto de pasos o de fórmulas.
Porque entonces, si estamos así, estamos perdiendo el punto de lo que se trata, ¿verdad? Pero lo que Jesús quiso hacer con este joven, es simplemente poner el dedo en el lugar de este joven, que él no estaba dispuesto a ceder al señorío de Cristo, ¿verdad? Y de eso se trata. La salvación se trata del señorío de Cristo, de someterse a Jesucristo, no someterse a una doctrina o a una denominación o a una teología o a una regla, sino es una respuesta personal a lo que Dios pide de tu vida. Este hombre había hecho todo lo que se esperaba de él, pero había algo que no estaba dispuesto a cederle a Dios. Estaba aferrado a eso, ¿verdad? Nadie más lo podía ver. Y aquí es donde esto responde la pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dice: entrégame lo único que no estás dispuesto a entregarme. Eso es lo que tienes que hacer, porque eso es lo que determina quién va a ser el verdadero Señor de tu vida. Eso es lo que determina dónde entra la verdadera fe. Si vamos a permitirle a Jesús que Él dicte las órdenes en vez de que yo las dicte o no, ¿verdad? He escuchado mensajes donde hablan de esto, ¿verdad? Del señorío de Cristo, de una rendición absoluta a su señorío. He escuchado este tipo de mensajes y yo mismo los he predicado, ¿verdad? Y a veces cuando se predica ese mensaje se expone ese mensaje, ¿verdad? A veces ha venido algún pastor, obispo, diácono, ¿verdad? Y dice: me daría mucho miedo rendirme a Jesucristo de esa forma, ¿verdad? Y sin embargo de eso se trata. Y todavía tienen la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice verso 22: sin embargo, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No estaba dispuesto a entregarle a Jesucristo lo que él como Señor quería. No estuvo dispuesto a seguir a Cristo. Una de las cosas que he notado es que dice que este hombre se fue triste. Se fue triste. Y Jesús no dijo: espera un momento, ¿verdad? Ven para acá. Jesús no fue detrás de él y dijo: bueno, tal vez podemos llegar a un acuerdo o arreglar esto de alguna manera. Jesús lo dejó ir. Jesús presentó su punto, su caso, y luego permitió que el hombre tomara su propia decisión y que se fuera. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace, ¿verdad? Y hoy en día, ¿qué pasa, verdad? Muchas personas famosas, cuando se convierten en alguna reunión religiosa, ¿verdad? Y después esa persona, pues, llega a ser cristiana de alguna manera, ¿verdad? Y luego empieza a escribir libros, se hace ahora doblemente famoso que antes, ¿verdad? Todo porque recibió a Cristo en su corazón. Pero este hombre famoso de aquí, de esta historia de Mateo, cuando encontró a Cristo, más bien se alejó. Dice, nos vamos a adelantar al verso 25, dice: sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, no se trata de una fórmula que podamos poner en una caja, ¿verdad? ¿Quién pues podrá ser salvo? A los discípulos les pareció: bueno, pues casi es imposible entonces. Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres
es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí radica la diferencia entre la fe verdadera y otra cosa que hemos inventado, ¿verdad? La salvación es algo que encuentras cuando estás, como dice aquí, con Dios todo es posible, cuando respondes a lo que Dios pide de ti, te sometes, te rindes, cedes, te sujetas de corazón a la voluntad perfecta de Dios para tu vida y encuentras a Dios. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Cuando escuchan a Jesús, ¿verdad? Los discípulos, ellos estuvieron dispuestos a apartarse de lo que estaban haciendo, a dejar pues todo atrás, a abandonar todo, ¿verdad? Y a hacer lo que Cristo les pidiera, ¿verdad? Como su Señor y Maestro. Varios de los jóvenes mencionaron a sus padres, ¿verdad? Cuando tuvieron que tomar decisiones. Algunos tuvieron que tomar decisiones difíciles, ¿verdad? Tal vez dejar a su familia, tal vez dejar un trabajo, tal vez dejar su iglesia, ¿verdad? Decisiones que tuvieron que tomar los padres de muchos de los jóvenes aquí, así como los discípulos, ¿verdad? Que oyeron la voz de Jesús. Tal vez no era una voz clara, ¿verdad? No era una voz audible que habló desde el cielo, ¿verdad? No fue tan claro como el sol, ¿verdad? Tal vez, pero escucharon esa voz y la siguieron. Alcanzaron a ver la bondad y el amor de Dios, alcanzaron a ver que había algo más elevado, algo mejor, y querían que Jesús fuera el Señor de sus vidas. Y estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera necesario con tal de que Jesús fuera el Señor de sus vidas. Algunos perdieron mucho, algunos perdieron poco, pero no se trata necesariamente de cuánto pierdes o de externamente por fuera qué está sucediéndote. Se trata de la rendición en el corazón, ¿verdad? Como hemos hablado tantas veces, la noche que Jesús fue crucificado, Él dijo, no sea mi voluntad sino la tuya, le dijo al Padre, ¿verdad? No fue una oración fácil, fue una oración muy difícil. La dijo mientras sudaba grandes gotas de sangre. Fue algo muy difícil poder llegar al punto en el que de corazón pudiera decir, hágase tu voluntad, ¿verdad? En otras palabras, decir, Señor, te estoy dando mi vida y voy a dejar que las piezas caigan donde tengan que caer, pero te voy a colocar a ti primero. Y ahí es donde muchos de nosotros hemos estado, hemos llegado a ese lugar, ¿verdad? Los jóvenes han oído de esto, quizás lo han visto, sucedió antes de que algunos de ellos se dieran cuenta o nacieran, ¿verdad? Pero así es como muchos padres tomaron sus decisiones, jóvenes, padres que están aquí. Ahora es el turno de ustedes, jóvenes, ¿verdad? Está el primer versículo que leímos de la fe que fue una vez dada a los santos, ¿verdad? Y alguien la recibe, ¿verdad? Ustedes la reciben, se les entregó en las manos. ¿Qué van a hacer con ella? Es la pregunta, ¿verdad? Hemos hablado de esto, ¿verdad? Si pudiera uno escoger ser alguien en el mundo, ¿verdad? Si yo pudiera escoger ser el más rico, el más famoso, o escoger lo que yo quisiera, en vez de escoger cualquier otra cosa, quizás escogería ser uno de estos jóvenes que están creciendo en esta iglesia, en esa situación, en una situación como esta, donde mis padres me están entregando la fe que fue una vez dada a los santos. Es el mejor lugar, el lugar más seguro, ¿verdad?
Y a este joven con el que platiqué, le dije, mira, muchas veces los jóvenes, ¿verdad? En varios casos hay alguien que es religioso o que puede hacer ciertas cosas y menosprecia quizás algún alcohólico, algún drogadicto. Y dice, yo le dije a este varón, ¿verdad? Eso es una actitud tan mala, ¿verdad? Como el mismo drogadicto, porque todo lo que tú eres y tienes, no lo escogiste, ni lo merecías, y deberías estar asombrado ante la presencia de Dios y su gracia de que Él te dio tantas oportunidades y tantas bendiciones. Entonces, en vez de estar soberbio, ¿verdad? De que seas 10 veces mejor que los demás, o puedas trabajar mejor que los demás, o estar en un mejor lugar que los demás, mejor reconoce y sea agradecido y humíllate que es algo que te fue entregado, porque no hiciste absolutamente nada para merecerlo. Es un privilegio. Y es algo que debe tomarse de manera muy sagrada y muy en serio y muy agradecida. Eso que Dios te ha dado, que Dios te ha puesto en las manos. Y recuerda dónde podrías estar, ¿verdad? Si tu papá o tu mamá hubieran tomado otra decisión, una decisión equivocada, o alguna otra persona, ¿verdad? Hubiera tomado una decisión de no seguir a Cristo, de no rendirse, ¿verdad? Y estuvieras a la mitad del camino, o estuvieras en el mundo, o en un lugar muy horrible, tal vez ni hubieras nacido, ¿verdad? Dice el Señor, para los hombres esto es imposible, pero con Dios todo es posible. ¿Estás rendido al señorío de Cristo en tu corazón? Implica diferentes formas. Hay historias de personas que se rindieron al señorío de Cristo y tuvieron mucho éxito. Pero también hay muchas historias de personas que se rindieron al señorío de Cristo y no lucen tan exitosos, ¿verdad? Aquí el apóstol Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Verso 28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Dice, cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más. Los hermanos que han dejado cosas por causa de seguir a Cristo, es una bendición. Y es una bendición cuando ese fruto crece y se produce, ¿verdad? Y se reproduce en otros. Pero hay un riesgo. Siempre hay un riesgo, ¿verdad? Y cuando pienso en esto, y cuando leo estos versículos, ¿verdad? Estuvimos hablando acerca de los padres el día de hoy y del Día del Padre y todo eso. Y siempre recuerdo y pienso acerca de mi familia. Hace unos años recibí una carta de un hombre que habló con mi hijo. Y estaba muy enojado. Estaba muy amargado, ¿verdad?
y no hemos podido hablar. Pero hablé con este hombre y le dije, sí, mi hijo está enojado, está amargado. Y me dijo, o sea, mi hijo le dijo a este hombre, que este hombre a su vez me contó, mi hijo le dijo, yo sé que mi papá es un hombre religioso y sé que en eso encontró la felicidad, pero eso me hace estar tan molesto, no puedo soportarlo. Y cuando pienso en eso, me cuesta mucho trabajo encontrar placer, pues prácticamente en absolutamente nada. Sabiendo cómo lastima. Hay personas que cuando tomamos una decisión de seguir a Cristo, para otros en vez de ser una bendición, es una maldición. Y yo les pido que solo los recuerden en sus oraciones a mi hijo y a Olivia y a los nietos que tengo. No los conozco, nunca los he visto. Pero hay bendiciones también que vienen junto con tomar las decisiones correctas. No siempre resulta maravilloso. Y de eso estoy hablando, de tomar decisiones, ¿verdad? A veces, cuando se toman las decisiones correctas, todo sale bien. Pero no siempre es así. A veces, cuando tomas las decisiones correctas, de todas formas vas a perderlo todo en este mundo. Y esa es la gravedad de la decisión que tomas, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, si escojo ser salvo va a haber pura bendición, todo va a ser bonito. Si escojo seguir a Cristo, esa es una figura muy falsa, ¿verdad? Escoger el bien para que te vaya bien, no. Se trata de escoger que Cristo sea el Señor de tu vida. No se trata de que tú seas feliz y de que todo funcione en tu vida. Tampoco se trata de que al final llegues al cielo. Escoger darle todo a Dios significa que de verdad le das todo a Dios. Recuerdo un día le entregué mi familia al Señor y sigo con esa decisión. Ellos siguen en sus manos. No cambiaría esa decisión. Entregué a mi familia y entregué todo lo que soy y lo que tengo. Yo cambiaré el lugar, preferiría estar en el lugar de ellos y estar perdido. Pero se trata todo de que Jesús sea el Señor de tu vida o no. No se trata solo de los buenos resultados que pueden suceder. Cuando yo entregué a mi familia a Cristo y a mis hijos, yo pensé, bueno, estoy entregando a mis hijos para que algún día se vayan como misioneros y mueran en algún lugar allí, ¿verdad? Y tenía esas ideas. Tal vez Dios los va a utilizar para que hagan grandes cosas para Él. Nunca soñé que más bien Dios iba a permitir que me fueran quitados absolutamente y que ellos tomaran decisiones tristes, ¿verdad? Muchas cosas que ellos han decidido son decisiones de otros, ¿verdad? Es por culpa de decisiones de otras personas, de terceros, que ellos llegaron a odiar a Dios. Y es que tenemos que vivir con las consecuencias de nuestras decisiones, buenas o malas, ¿verdad?
Como dije, yo tomé esa decisión y por la gracia o con la gracia de Dios la haría de nuevo. Porque esa decisión no fue para que todo saliera bien, esa decisión fue para que Cristo fuera el Señor de mi vida. Ustedes jóvenes están construyendo sus granjas, sus hogares, ¿verdad? Y están seguramente tomando muchas decisiones y quizás esperan buenos resultados, ¿verdad? Y está bien si obtienen buenos resultados, ¿verdad? Pero aférrense ante todo, ¿verdad? A Jesucristo, a mantener a Jesucristo como el Señor de sus vidas, para que puedan tener algo valioso que darle a la siguiente generación, la fe que fue una vez dada a los santos. Estos hombres, Pedro y los apóstoles, también perdieron muchas cosas y estuvieron dispuestos a perderlo porque encontraron algo mucho mejor en el mundo, mucho más valioso que las perlas. Encontraron la bendición de tener a Jesucristo como Señor de sus vidas. Y aunque no buscamos ninguna recompensa, el Señor dice que recibirá 100 veces más, ¿verdad? Y ese versículo es una bendición, ¿verdad? Cuando veo a los jóvenes y a los niños y siento que son parte mía también, que son como si fueran mis hijos, entonces siento que Dios me ha regresado 100 veces más. Y es una bendición. Yo oro por mis hijos. Oren por mis hijos. Que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.